Viernes Santo. Representa el comienzo de la historia de un hombre que superó la muerte, un hombre que ascendió, un hombre que fue y es ejemplo para todos los que siguen, y cuyo legado apenas se supo entender y aplicar. No es un día de tristeza, sino de esperanza, alegría y gloria. Informaciones dadas por la amada María Madre de Jesús. Traducción, de Priest of the Wissahickon. Abril de 2019. Introducción. Al avanzar en la lectura del contenido de este cuaderno conteniendo extractos de charlas dadas por la amada María Madre de Jesús, encontrarán información donde ella cuenta que tuvo que suavizar tensiones y discrepancias entre algunos apóstoles y los primeros cristianos, atraídos a la incipiente dispensación cristiana, que procedían de otras confesiones religiosas y otros países. La amada María fue el árbitro que calmó los ánimos en muchas ocasiones. No todos los apóstoles conocían la enseñanza completa de la ley cósmica que conocía Jesús. Las compartió únicamente con su madre y con Juan, el amado de su corazón. La ley cósmica no permitía que fuese dada, entonces, a toda la humanidad esa enseñanza. No era el momento adecuado, y esa humanidad no estaba preparada, ni proporcionaba ninguna de la energía de luz que se precisaba para obtener el derecho de saber más. Si ya María tuvo que enderezar entuertos en esos comienzos de la religión cristiana, imagínense qué pudo ocurrir. Siglos después, cuando los nuevos allegados al cristianismo no entraron todos con la sencillez de un corazón honesto, para el servicio y redención del resto de los seres humanos, sino llevados por intereses egoístas personales, con objeto de alcanzar puestos de poder y relieve, en lo que ahora conocemos como clero o cuerpo eclesiástico de cualquier religión del mundo. Conocen hasta qué punto se destruyó información original, se cambiaron conceptos, y se crearon reglas castigadoras, para quienes no se sometieran a sus nuevas normas de conveniencia humana. Pueden permanecer ciegos sin querer saber más, porque ese es su derecho del libre albedrío dado por Dios a todos, pero si quieren ampliar algo más, este tema, quedan invitados a conocerlo, en otro cuaderno titulado, Prohibida la reencarnación. Ahí encontrarán informaciones que alertan de algunos de esos cambios desacertados, en los siglos III y VI. María intenta ayudarnos y animarnos a quienes asumimos ser divulgadores de la enseñanza, la cual fue dada por fin hace aproximadamente unos 80 años, y no exactamente porque la humanidad hubiera cubierto la cuota de luz precisa, sino porque el planeta Tierra, su sistema solar, y su galaxia, entraron en una fase de cambio cíclico y universal, donde hace falta un nivel espiritual determinado, que la Tierra no tenía entonces, y que aún está tratando de conseguir. Era y es necesario orientarnos para ese fin. Algunas de las religiones del mundo fueron advertidas privadamente sobre esta enseñanza, para difundirla, pero la reacción dentro de toda organización humana, tiene sus pros y contras, y la enseñanza sigue sin ser dada de forma general a las masas creyentes, a través de los canales oficiales existentes. Y la gran ley cósmica no permite obligar a nadie por la fuerza o la imposición. No es mi labor juzgar concretamente a nada ni a nadie. Tan solo deseo que sus conciencias de buscadores de la luz, les empuje desde el corazón y desde el interior de sus seres, a encontrar por fin el camino hacia la libertad deseada. Amablemente, The Priest of the Wissahickon. Madre, ¿dónde estaban mis amigos? Lealtad a la ley, una virtud divina. Amada Madre María. Discurso del 4 de abril de 1958. Flower Town, Pasadena. Amor y verdad de Maestro Ascendido. Volumen 3. Páginas de la 253 a la 262. Extractos de un discurso o charla. Mis amados hijos, ustedes que vinieron como parte de mi herencia, en la hora en que mi hijo partió de la tierra, y cuando toda mi alma y espíritu habían sido heridas arropando su ser,
parecieron cortados cuando él dijo, todo está terminado, y cerró los ojos durante un corto tiempo, que incluso a los más sinceros discípulos les pareció que había muerto. En ese mismo instante, mediante la intercesión del Dios del amor que me hizo a mí, y que les hizo a ustedes, en ese mismo instante se descargó a través de mi alma todo ese amor cósmico, que todo lo abraza, para el total de los 10.000 millones de almas que pertenecen a la evolución de esta tierra. Y todos y cada uno llegaron a ser tan queridos para mí como lo fue el amado Jesús durante los 33 años de su vida. Fue un tiempo cuando mi vida, mi cuerpo, mis pensamientos y sentimientos se consagraron consciente y constantemente a la preservación del concepto inmaculado para la magnífica manifestación del Cristo. Así es dentro de la ley cósmica, amados seres. El gran Señor de toda vida nunca toma de ninguna alma nada de valor ni virtud permanente, sin devolverle 10 o 1.000.000 de veces más, un beneficio y bendición a tal ser. Eso ocurrió en mi experiencia y así ocurrirá en las suyas. Ustedes han oído mi historia y mi vida, porque yo les he abierto el libro de mi vida, proporcionándoles muchos detalles íntimos y hogareños, con objeto de que comprendan que yo también fui una mujer a quien el todopoderoso Dios y el gran Señor Metralla, le confiaron la más preciosa corriente de vida que iba a destellar como un cometa a través de la tierra. Desde el momento de su concepción y nacimiento, nunca me permití a mí misma olvidar la importancia de ayudarle a él a sostener ese concepto de divinidad. Llegó a mí como un nuevo recién nacido que yace impotente en los brazos de alguien, con esos diminutos mechones de pelo rizándose libremente, y los ojos todavía sin estar enfocados en las cosas de este mundo, sino reflejando en su caso, el reino, de donde venía. Un bebé con esa inocencia y vulnerabilidad todavía no ha desarrollado las facultades mentales ni la destreza de los vehículos para sostener por sí mismo el concepto de lo que debe llegar a manifestar. De modo que cuando José y yo vimos por vez primera a nuestro bebé y vimos también la inocencia y vulnerabilidad de ese niño divino, nos arrodillamos para rogar fervorosa y sinceramente, amados seres, para que nosotros pudiéramos mantener su protección, hasta que su propio pequeño cuerpo fuese fuerte, y pudiese caminar con su columna erguida, hasta que la memoria divina de su gran misión se anclase dentro de él. Nosotros éramos dos personas humildes, viviendo en un mundo ocupado con los asuntos de Estado. Después del nacimiento real de Jesús, lo examinamos de pies a cabeza, con la esperanza de que ni el pensamiento, ni sentimiento, ni la imposición de la conciencia de nosotros mismos, o alguien más, hubiese creado una imperfección en su vehículo, que nosotros habíamos ofrecido ser los instrumentos para crearlo. Encontrando lo perfecto en la forma y hermoso en gracia, oramos al Dios Todopoderoso para ayudarnos a cuidar que su cuerpo físico fuese perfecto, que su mente estuviese siempre libre de los conceptos imperfectos del mundo externo, sus sentimientos libres de toda discordia y su brillante cuerpo etérico, nunca pudiera ser manchado. Su brillante vestidura etérica era claramente perceptible para mí porque en esa encarnación yo había desarrollado grandemente la visión clarividente. Amados seres, esa es la tarea de consagración, que requiere muchos años y siglos de preparación para realizarla bien. Más tarde, mientras Jesús era todavía un bebé, tuvimos que marchar a Egipto llevándolo con nosotros, con poco dinero, a una tierra extraña donde no tuvimos vecinos ni amigos amables, y donde José tuvo que encontrar nuevos medios de ocupación, en una comunidad más bien austera, y donde ambos, el bebé y yo misma, tuvimos que acostumbrarnos al calor del sol egipcio y a los diversos y posibles peligros del río Nilo, en el cual vivían muchas criaturas que devoraban a los seres humanos. Allí aprendimos una lección de flexibilidad, esforzándonos a través de la bondad y la amabilidad para hacernos una parte de las gentes de Egipto, hasta que llegó el día en que Jesús tuvo que entrar en el gran templo de la Ascensión de Luxor. Siendo yo su madre,
todo corazón para un niño tan pequeño, y sabiendo la experiencia que él iba a atravesar, sin siquiera poder entrar externamente al salón de Luxor, yo hice para él sandalias suaves y una suela extra gruesa, para proteger esos pies de bebé del sol ardiente, reflejado en el pavimento del templo de Luxor. Mientras subía esos escalones, queridos corazones, todo lo que esas pequeñas piernas pudieron hacer, para subir un escalón cada vez, fue agarrarse con una mano gordita al paso siguiente, y no perder la dignidad que él siempre poseyó. Desde el momento en que Jesús comenzó a andar, siempre se mantuvo erguido, y donde quiera que ustedes ven hoy sobre la tierra, los niños comienzan a caminar sujetándose a los muebles y cosas similares a esas, pero en el caso de Jesús él no tuvo ningún apoyo. Así fue en Luxor, en su pequeña túnica blanca con su dorada cabellera brillando al sol, anduvo erguido esos pasos hacia Luxor. Yo a veces pensé que él apenas podría subir los escalones, pero lo hizo. Como saben ustedes, y se lo he dicho muchas veces, esperé allí orando, mientras Jesús entró en ese templo, donde los grandes sacerdotes y sacerdotisas que habían sido entrenados en las artes de invocación, estaban atravesando las iniciaciones de las cuales ustedes no saben nada en el mundo externo. Al atardecer, cuando el gran disco de fuego rojo se estaba poniendo, aparecía su pequeña figura, a veces con gotas de sudor en la frente, aunque sin embargo, justo tan erguido como siempre, él descendía esos escalones y tomaba mi mano, y nosotros retornábamos a nuestra cabaña, casita. Cada día y cada noche yo exhalaba, emitía, una plegaria de gratitud porque él estuviese todavía entre los candidatos a la ascensión. Los que eran despedidos durante el día, salían del templo de Luxor y llevaban una media luna sobre el pecho. Así que en la noche, el ojo de madre observaba la túnica que habían cosido mis manos. Yo casi hubiese estado agradecida de que una media luna apareciese sobre esa túnica, y ver liberado al niño de esa rigurosa disciplina, en la que yo sabía que él estaba comprometido. La cesación de la vida del cuerpo, era la prueba final. En esa prueba, la forma física se colocaba dentro de un sarcófago, y el sarcófago se sellaba con una piedra, y solamente la vida del neófito podía retirar esa piedra y resucitar esa forma. Sin embargo, este infante a quien la humanidad honra ahora en la Semana Santa, atravesó toda esa experiencia. Yo no le pregunté nunca nada, pero ellos debían tener un sarcófago muy pequeño para un niño tan chiquitín. Él tuvo éxito y finalmente volvió a mí. Nunca me lo comentó, porque los iniciados en Luxor tienen voto de silencio. Buscaba en su rostro y su actitud, como solo una madre puede hacerlo, para ver cómo había pasado cada día. Nunca hizo comentarios y, por supuesto, por cortesía y honor espiritual, no le pregunté acerca de sus experiencias. Pero supe que el día que había pasado la prueba de resucitar su forma, cuando regresó de ese templo, sus ojos brillaban y sus vestiduras estaban radiantes. Esa fue su conciencia, hasta ese día en que ascendió a la colina de Betania para cumplir la misión de su entera encarnación, y convertirse en un ser ascendido, ante 500 personas. De ese modo tuve un vislumbre ya en Egipto, de un pequeño y no obstante dignificado niño, brillando muy radiantemente. Y pensé que todos podían ser capaces de ver esa luz, de modo que me apresuré a echar mi manto alrededor de su forma, mientras nos volvíamos a casa. José también, perceptivo más allá de los hombres comunes, mirando por encima de la talla que estaba realizando, observó primero a Jesús y luego a mí, y entonces nosotros tres nos arrodillamos juntos, y honramos al Dios que nos dio nuestra primera victoria. Más tarde llegó el momento de retornar a Jerusalén, a Belén y Nazaret. Esos lugares eran familiares para José y yo misma. No eran familiares para Jesús, por supuesto, porque salió de ahí cuando era un bebé. La vida se convirtió en la rutina más natural. Él creció y se volvió vigoroso, y nosotros mantuvimos siempre el patrón del concepto inmaculado ante él.
Él recorría la aldea, como hacen los muchachos, y conoció a los que estaban enfermos y en apuros, y a los que eran desagradables. Al regresar, reflexionaba y, a veces, hablaba de ello, y entonces comenzábamos el Magnificat. Yo le decía, amado hijo, estas apariencias son temporales, también son hijos de Dios, caídos de la gracia temporalmente. Magnifiquemos al Señor en ellos. Así que Jesús, José y yo magnificamos al Señor en nuestros barrios humildes. Magnificamos al Señor en la conciencia de Jesús, hasta el día en que supe que el Señor Metralla se había conectado con su gran alumno y el Avatar y Jesús fueron uno. Cuando Jesús llegó a ser adulto, como yo les tengo dicho, se sintió llamado a atravesar toda Asia Menor hasta la India. Caminó a pie en busca de un cierto beneficio espiritual de un gurú particular, que se lo podría dar. Él caminó a pie y se sentó con muchos otros discípulos de ese gurú, que pareció, aparentemente, no darse cuenta de él, ni por supuesto de lo que quería, porque siempre fue un muchacho y hombre humilde y amable. A su regreso, reunió a su alrededor a los discípulos y apóstoles y comenzó a predicar la palabra de Dios a aquellos que quisieron escucharle. A menudo pensé, aunque nunca se lo dije a él, que la mayoría de las multitudes que lo seguían, los cojos, los enfermos y los poseídos por entidades malvadas, estaban muy ansiosos de recibir la virtud y el don de Jesús, pero, muy pocos, incluso entre los discípulos, escucharon sus palabras y consejo. Entonces, cuando él volvía a casa y se echaba a descansar, mientras yo estaba arrancando o plantando hierbas en el jardín, oía hablar entre sí mismos a esos discípulos, los elegidos, dedicados y consagrados, que iban a ser los apoyos del Mesías. Y me sorprendía que su conversación consistiera principalmente sobre los milagros realizados, o sobre su posición de privilegio al lado de su Señor. Fue muy poco lo que se registró en sus conciencias de los caudales y caudales de enseñanza que dio para formar la base de la entera dispensación cristiana, durante 2000 años. Los 4 cortos evangelios que están escritos y que conoce el mundo actual, salieron de mis propios recuerdos de las enseñanzas de Jesús, que yo conté una y otra vez en Betania, durante los años que siguieron a la ascensión a los cielos de mi Hijo. Amados seres, esos evangelios son tan solo un fragmento de la ley. Jesús, el Cristo, pasó 6 días de cada 7 de la semana, durante 3 años, predicando ante todos los que querían oírle. Piensan que las pocas palabras inscritas en esos evangelios son la plenitud de los 3 años de los sermones públicos dados a la gente por el Mesías de la dispensación cristiana. Hay unos pocos que vivieron en el tiempo de Jesús, que inscribieron algunas de las verdades cósmicas que él habló. Existen evangelios desconocidos para el mundo de los seres humanos, ocultados por seguridad, agradecidamente. Algunos de ellos fueron firmados por Jesús y serán dados a la humanidad cuando la codicia, el egoísmo y el precio de un antiguo manuscrito, no sean la meta del trabajo de los seres divinos. Amados seres, ustedes que ahora están a punto de llegar a ser maestros de los hijos de los seres humanos, claro que no, como mi hijo, tendrán su hora, tendrán sus multitudes, sus seguidores, sus enfermos, sus heridos, sus cojos y sus poseídos. Recuérdenme cuando llegue ese día, y no se desanimen, si lo que ellos quieren, es el don, la luz y la virtud, sin tener que esforzarse en seguir el camino, o la ley, mediante la cual pueden ellos mismos lograr una maestría similar sobre la vida. Es fácil, poner sobre el alma de otro la expiación vicaria o indirecta, de las culpas propias, y la responsabilidad de atraer la virtud divina, queriendo además tocar el dobladillo de la vestidura de ese ser, y recibir el don, sin los siglos de preparación y disciplina requeridos para atraer o manifestar externamente esa virtud. De modo que cuando ocurra eso, amados seres, no permitan que el desánimo ni la amargura llenen sus corazones.
Nosotros, que hemos recorrido el sendero antes que ustedes, sabemos que es el don y no el dador, lo que las masas precisan. El mayor dador de la dispensación cristiana fue crucificado sobre una cruz entre dos ladrones. Entre esos que estuvieron en el tribunal de Pilatos estaban los ciegos a quienes hizo ver, y los leprosos que restauró. Y yo, que permanecí en medio de ellos, oí sus voces uniéndose a la histeria masiva de la muchedumbre de la ciudad, pidiendo su crucifixión. Se requirió entonces una gran tolerancia y comprensión, para entender cómo las personas bendecidas por la presencia y el amor de un maestro tan ilustre y magnífico, del cual habían recibido un beneficio personal de su corazón, podían ser tan vacilantes en un momento en que él requería la fuerza de su luz. Ocurrió posteriormente una prueba de esto en la cima de la colina conocida como Gólgota, cuando Juan el Amado, María Magdalena y yo misma, permanecimos solos, y fuimos testigos de todo el procedimiento, mientras esos hombres, esos discípulos elegidos que habían vivido en mi hogar, y en el aura de Jesús, se apresuraron a protegerse. Y se doblaron, agacharon, encogieron, de miedo y negaron incluso conocer su presencia o su amistad con él. Después, cuando todo hubo acabado y Jesús entregó su espíritu al Padre, y Juan y yo descendíamos de la colina, supe entonces que mi parte, primeramente, era mantener la vigilancia hasta la resurrección del cuerpo físico de Jesús, que había sido mutilado por la lanza y los clavos. A continuación, lo segundo fue reunir y agrupar a esos hombres temerosos y descreídos temporalmente, desleales, a quienes él amó. De modo que mientras descendíamos de la colina del Gólgota, dije a Juan, tan pronto como hayamos rogado en silencio, y tan pronto como Jesús realice la resurrección y nos hayamos asegurado de su victoria, la primera cosa que él va a decir es, Madre, ¿dónde estaban mis amigos? Y así lo hizo él. De modo, Madre, que sal a buscar a esos amigos que están escondidos en cada rincón, esquina y grieta. Y como madre, los mantuve unidos durante 30 largos años, después de la ascensión de mi hijo, suavizando sus diferencias y recordándoles las enseñanzas de Jesús. Y manteniendo en mi mente su deseo de ser hospitalaria, compartí el pan, alimento, con ellos, mantuve la paciencia de Job, y creé la dispensación cristiana a través de esa experiencia. Después de la ascensión de Jesús, él vino diariamente a estar con Juan y yo misma, y nos preguntaba por individuos extraños, griegos, egipcios, judíos y gentiles, a quienes él había estimulado, sugerido intuitivamente, a venir a nuestra comunidad en Betania. Él siempre escogía el que era el más difícil, hasta que llegaba a ser una especie de juego entre nosotros. Yo decía, oh, sí hijo, esa es verdaderamente un alma magnífica. Entonces él sonreía y yo sonreía también. Para eso aprendí a ser paciente en aquellos años antes de su ascensión y durante su crucifixión, y posteriormente en los largos años en Betania, cuidando de su rebaño. También, dándoles fe, sosteniéndoles, navegando largos recorridos en barco con el cáliz sagrado y atravesando la entera península ibérica con un propósito específico. Algunos preguntaron por qué no navegamos alrededor y a través del peñón de Gibraltar para llegar a Inglaterra con José de Arimatea. Fue por la específica razón de que yo debía magnetizar cada lugar sagrado que cientos de años más tarde serían focos de curación, en Fátima, Lourdes, Irims y en otros diversos lugares. Fue necesario que mi cuerpo físico estuviera allí e hiciera el anclaje de mí misma. De modo que a veces no fue el camino más fácil, amados seres, aunque fui advertida que quienes navegaban alrededor de la costa española tenían una navegación muy dura. No obstante, pensé que era mucho más duro atravesar esas montañas, porque ya por mis años terrenales no estaba en el mejor momento. Inglaterra se veía encantadora, así como Glastonbury y muchos de esos lugares donde dejamos el Santo Grial para uso futuro. Temí esa larga navegación de retorno a casa en barco,
pero me alegré de volver a Betania. Allí entré en reclusión y me preparé para mi propia ascensión. Ustedes están familiarizados con el hecho de que al cierre de esa encarnación yo logré mi ascensión. Al cierre de esa encarnación Juan el Amado, también logró su ascensión. De modo que hoy Viernes Santo, es un buen día. Y fue llamado así porque representa el comienzo de esta historia, un hombre, que superó la muerte. Un hombre que fue y es el ejemplo para todos los que siguen. No se ha dicho demasiado sobre mi humilde parte en el servicio con Jesús, y algunos no están inclinados a enfocar su atención sobre mí, pero aprecio el amor, gratitud y devoción de todos ustedes que sí lo están. Fui entonces y allá yo soy, ahora, una sirvienta del Señor y soy madre de ustedes. Soy la madre de ustedes, que siente y hace tanto por ustedes como sentí e hice por Jesús, y quiero que sean felices y libres de toda angustia. Formé, construí, para ustedes su propio corazón en el cual arde la llama crística. Estuve alrededor de sus propias madres cuando llegó el momento de nacer, y muchas veces mis dedos jugaron con los rizos de su propio cabello, cuando eran tiernos bebés, totalmente inconscientes aún de su misión. Yo como madre cósmica suya, me sentí feliz con su primer paso, aunque a veces terminaba con una caída ingrata. Porque sabía que se levantarían de nuevo, hasta que su columna vertebral se mantuviera erguida, obtendrían su mayoría de edad y llegarían a ser precursores, heraldos, de la era dorada de mi amado José, ahora Maestro Ascendido San Germán. Incluso del mismo modo como yo me regocijé cuando Jesús llegó a ser conocedor de su misión, yo me regocijo ahora cuando cada uno de ustedes llega a ser conocedor de su propósito y misión en la vida. Al cierre de su vida sobre el plano de esta tierra les recibiré como solamente lo puede hacer una madre, y caminaremos juntos a través de los campos elíseos dentro del cielo, donde, mis benditos hijos, han ganado el derecho a residir. Madre María. Amado Señor Mahachohan. Discursos sobre comunión. 4 de noviembre de 1957. Amor y verdad de Maestro Ascendido. Volumen 3. Cuanto más puedan aprender y disfrutar los individuos con su Dios y sus Maestros Ascendidos amigos de luz, más iguales llegarán a ser a ellos. El amado Señor Metraya, el amado Kutumi, el amado Jesús y todos los Maestros Ascendidos son iguales en la forma, en la naturaleza, en el servicio y en la comunión, que verdaderamente hace que ellos sean uno. Ahora, ustedes que están reunidos aquí han declarado el deseo de ser una presencia confortadora para la vida, mientras viven sobre la tierra y después de eso. Debido a esa declaración han abierto la puerta a mi presencia, y he asumido la obligación y responsabilidad delante del gran consejo kármico, por mi vida que yo les doy en enseñanza práctica. Yo rebajé la actividad vibratoria de esta enseñanza, al nivel en que puedan conocerla, donde su mundo de sentimientos pueda asimilarla, y donde sus cuerpos físicos puedan ser bendecidos por nuestra proximidad, del uno con el otro. Y por esta vida que yo les doy, yo, también, debo rendir cuentas porque es mi servicio, amados seres, guardar todas las energías vitales de la vida primordial que es canalizada hacia la Tierra, y de todas sus evoluciones. Es mía la actividad de supervisar la progresión de las estaciones y supervisar la dirección de las fuerzas de los elementos. Es mía la gran oportunidad de dirigir a través de los choanes de los rayos, las bendiciones particulares de cada línea constructiva de esfuerzo, en esos 7 rayos. Es mía la gran oportunidad de consultar con los amados choanes, mis hijos, para determinar los discípulos que serán elevados a un estado por encima de la mente masiva, donde ellos recibirán una ayuda más que ordinaria. Ahora ha llegado la hora cuando nuestra asociación es posible, y nosotros estamos unidos en un esfuerzo común para traer confort a la vida. Cada uno de ustedes debe medir el valor de sus virtudes, talentos y dones para la comunidad.
Ustedes deben determinar dónde serán de mayor bendición para el mayor número de personas. Ustedes deben invertir sus energías en el poder mágico de transubstanciación de la palabra de la divinidad, que será exteriorizada a través de la palabra hablada y escrita. Piensen en ello. Piensen en esas cosas. No es la cantidad del conocimiento que tiene uno, no es la cantidad de acrecentamiento que tiene uno, es la cantidad de gracia que uno recibe por estar en la proximidad de la divinidad de los mensajeros, que mediante el amor, aceptaron a los seres no ascendidos como discípulos. Templo de Resurrección de los amados Jesús y María. Desde el 15 de enero al 14 de febrero de 1954. El amado Sanat Kumara, en honor a la bendita María, Madre de Jesús, que fue nombrada copatrocinadora con el amado Maestro El Mourya para el año 1954, designó el Templo de Resurrección como el primer retiro a ser honrado por la Gran Hermandad Blanca en el año de 1954. El Templo de Resurrección está situado en el reino etérico sobre Tierra Santa. Es un exquisito templo circular de sustancia blanca llameante que es autoluminosa, e irradia los tonos y melodías que se encuentran en el Ave María. El salón central de la llama mantiene dentro de él, el foco concentrado de la llama de resurrección, que es guardada y sostenida por el Arcángel Gabriel, cuyo servicio cósmico es traer de nuevo a la vida, el recuerdo de la divina imagen de Dios, en la cual fue originalmente creado cada ser humano y, la cual es el destino de cada alma. Reflejar y manifestar a través de la forma de carne. El amado Arcángel Gabriel, el amado Maestro Jesús y la amada Madre María asumieron la responsabilidad de atraer externamente el fuego sagrado desde el corazón de Dios, para sostener y expandir la actividad de la resurrección a través del planeta Tierra, sujetándola dentro de las almas de quienes aspiran a la redención y desean retornar a su primer diseño de nacimiento puro y perfecto. El amado Maje Chohan desde este templo dirige la llama de resurrección a través de las fuerzas de la naturaleza para producir la belleza y opulencia de las estaciones de siembra y cosecha. Cuando la amada Madre María se ofreció en los niveles internos a sostener el concepto inmaculado del Maestro Jesús dentro de su propio cuerpo mental, dándole vida a través de sus sentimientos, y cubriendo esa imagen divina con la sustancia y energía de su forma de carne, ella llegó a ser la gran iniciada, a quien todos pueden acudir, pidiendo ayuda para recibir nuevamente la visión de su propio patrón divino individual, y la aplicación necesaria para mantener esa imagen inviolada, hasta que la sustancia elemental pueda absorber ese patrón dentro de su propia inteligencia. Y entonces, obedientemente tome la forma y la sostenga en la imagen sostenida en la mente, bendecida por el flujo de los sentimientos del amor divino, belleza, paz y equilibrio. Los sagrados seres crísticos de 10.000 millones de corrientes de vida a quienes los señores del karma han designado como dignos de recibir ayuda añadida para exteriorizar su naturaleza y sus planes a través de las personalidades externas que ellos han sostenido sobre la tierra, fueron todos invitados a entrar en este templo de resurrección y permanecer dentro de él durante un periodo de 30 días, mientras el retiro es el foco de poder y radiación de las energías combinadas de la Gran Hermandad Blanca. Como en su mayor parte estos seres divinos residen en la cuarta esfera, su descenso dentro del reino etérico los acercará mucho más a la conciencia del ser personal, y los estudiantes sinceros deberían pedir ser llevados al templo de resurrección cada noche, mientras su cuerpo duerme, y allí mirar y observar a su sagrado ser crístico en acción. Si los estudiantes pudieran lograr tener esta proximidad con su propia imagen divina de Dios durante 30 noches consecutivas, mucha de su naturaleza se imprimiría sobre su conciencia etérica, y la traerían de vuelta a sus formas de carne también, o estado de vigilia. Es la clase de cargo del Señor Gabriel, Arcángel de la Resurrección, destellar la llama y rayo de su propio corazón cósmico a través de la conciencia y sentimientos de todos los que sinceramente desean conocer la gloria que tuvieron con Dios antes de que existiese el mundo.
Él realizó este servicio para la amada Madre María cuando él le trajo el recado de que el amado Jesús iba a nacer a través de su forma física. Si los estudiantes quieren pedir al amado Gabriel que les ayude a comprender y aceptar su propio sagrado ser crístico, y a llegar a ser ese ser crístico en acción, tendrán la ayuda añadida de su presión cósmica y conciencia destellante, que resucitará la memoria divina de ese diseño divino en el cual fueron hechos, creados, y desde el cual muchos se extraviaron durante siglos persiguiendo la felicidad en los placeres de los sentidos. Sintonías a escuchar, la Iglesia tiene una base. Concepción inmaculada del propio corazón destellante de Dios. Nosotros aceptamos ahora tu gloria, oh nunca te separes de nosotros. Contigo nosotros estamos libres de sombras que extravían a la humanidad. Nosotros aceptamos tu perfección en el más perfecto camino del amor. Fin.